sur, desde el mar hasta el sol, llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Cordial a todo el magisterio de Colombia. Bienvenidos a este programa muy importante del día de hoy. Hoy nos encontramos en la conducción Johnny Bernal y en lengua de señas Paula Carvajal. Nos pueden seguir a través de todos los sábados, a través de nuestro Facebook Live, Renovación Magisterial y Sindical de Colombia, y YouTube de Encuentros Pedagógicos. Igualmente puede visitarnos en la página www.renovacionmagisterial.org, donde van a encontrar todos los contenidos del programa. Igualmente pueden seguirnos las noticias de actualidad en la cuenta X, encuentrospedac, @renovación magisterial. Bienvenidos a esta radio revista del día de hoy. Hoy tenemos como temas para trabajar acerca de la política, los últimos eventos a nivel nacional, así como lo que está ocurriendo también a nivel del tema sindical en cuanto a los cambios de este gobierno, el gobierno que finalmente pues, termina este 6 de agosto, pero tenemos la intención y la propuesta de continuar obviamente este cambio, esta lucha social. Pero entonces tenemos a nuestro representante, nuestro secretario de la Escuela Sindical de la ADE, Mauricio Trivín. Entonces vamos a iniciar con él. Mauricio, muy buenos días. Jairo y Johnny, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muchas gracias. Bien, cuéntanos qué novedades acerca de este concurso de ascenso, una parte de este progresivo avance que se tiene con los ascensos a nivel del gobierno nacional, que se logró en este gobierno, y qué novedades hay entonces frente a este último periodo del concurso de ascenso. Listo, Johnny, gracias. ¿Tú me colaboras de pronto con las diapositivas que les compartí? ¿Se las tienes por ahí? Permítenos un momento, en producción no las pasa. Listo, voy iniciando. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a hablar durante 7 minutos, entonces si quieres puedes ir adelantando. Listo. Mientras nos colocan las diapositivas. Entonces va a ser muy breve. Bueno, saludos a todos los compañeros, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ser muy concretos. Los temas de fondo, pues digamos el espacio no da para analizarlos. Entonces digamos, vamos a los temas ya referentes como tal al borrador que salió. Entonces, alrededor de hace 2 semanas salió un borrador que hace referencia a la convocatoria del nuevo concurso de ascenso y reubicación para los docentes del 1278. Antes de explicar, mientras suben las diapositivas, es importante decir que el gobierno saliente debe estar expidiendo ya este acto administrativo antes del 7, o sea, estamos hablando más o menos la otra semana, y quedaría listo la norma. Sin embargo, es posible, y más con las declaraciones del gobierno entrante, específicamente de uno de los asesores o del equipo de la Asprilla, Calderón España, creo que es el nombre, dijo que iba a empezar a derogar normas y decretos. Entonces, esperemos que esta convocatoria que ya el gobierno saliente va a dejar lista, pues no vaya a tener alguna dificultad por el gobierno entrante. ¿Listo? Ya refiriéndonos a la norma como tal, Johnny, pues digamos los que ya estamos en este tema del 1278 de hace un tiempo, la dinámica general es la misma, ¿sí? No sé si se ven las diapositivas. Ahí veo la pantalla en negro. Sí, creo que las están corriendo. Bueno, yo no las veo, pero bueno, ¿qué es lo importante acá? La dinámica y la estructura general. Y es claro dejar aquí ante la audiencia
que si bien el anhelo, la petición y la lucha del 1278 es llegar a tener un sistema de ascenso por el tiempo de servicio, producción académica y estudios, hasta el momento no se ha logrado por muchas cosas que ahorita no vamos a profundizar acá. Entonces el sistema se mantiene y el sistema es ascender a través de un examen escrito en este momento. Entonces, cosas para tener en cuenta. Los criterios son los mismos, Johnny. Debemos tener 3 años de servicio a partir del periodo de prueba. Hay gente que de pronto ha tenido 2 o 3 periodos de prueba porque ha reingresado, porque ha cambiado de rol a coordinador o porque ha vuelto a ingresar para irse a otro ente territorial. Entonces aquí es claro que es el primer periodo de prueba que tengan. ¿Listo? Si yo tengo 3 periodos de prueba en mi vida laboral, se empieza a contar es a partir del primero. Entonces 3 años. Por lo cual, los que entraron en el último concurso de ingreso no se pueden presentar, porque creo que los últimos entraron finalizando 2023, no sé si alcanzaron a tener los 4 meses de periodo de prueba, lo más seguro es que hayan tenido todo el 2024 de periodo de prueba, 2025 estamos en el 2026, tienen que haber tenido los 3 años antes de las inscripciones que son ahorita entre septiembre y octubre, entonces no les da el tiempo, ¿listo? Tengo que tener 2 evaluaciones de desempeño, entonces digamos los que ya llevamos mucho tiempo no hay lío, pero aquí es claro una cosa, Johnny, los que se presentaron en el último concurso 2025 no se pueden volver a presentar, porque ellos utilizaron las evaluaciones de desempeño del 2023 y del 2024. Las del 2023 y 2024. Y para este año solo tendrían la del 2025, porque como las inscripciones son antes de finalizar noviembre, que es cuando inician nuestras evaluaciones de desempeño, no alcanzan todavía a tenerlo. Entonces ellos prácticamente solo tendrían una. Los que se presentaron en el 2024 sí cumplen con el requisito, porque ellos tendrían la evaluación del 2024, porque cuando hicieron el examen todavía no los habían evaluado, y tendrían la evaluación del 2025. Eso es importante dejarlo claro. Y finalmente, que estén ejerciendo el cargo, Johnny. Si las personas están en una comisión de estudios, si están en una licencia remunerada, a partir de la fecha de inscripción no cumplen requisitos, no se pueden presentar. Entonces esos son los 3 criterios claros. Y ya vamos al tema de las rúbricas, que ustedes lo pueden ver ahí. El tema de las rúbricas es la misma que hemos tenido los 2 últimos concursos, Johnny, que es por ubicación del colegio, que es por experiencia, que es por la cantidad de ascensos que uno ha tenido y finalmente es por la autoevaluación y el examen escrito. Entonces rápidamente para ir cerrando. Se hicieron unos cambios, si quieren miremos un momento la siguiente diapositiva, por favor. Se hicieron unos cambios en comparación al concurso pasado. Ustedes ahí en la tabla van a ver las diferencias. Entonces se subieron los puntajes un poco. Entonces digamos es un poco más beneficioso porque antes las diferencias eran muy extensas. Sí, ¿dónde está el cuadro comparativo? Listo. Entonces ustedes pueden ver ahí las diferencias. Entonces en eso nos beneficia un poco, ¿sí? Y en el tema del colegio donde uno está, unificaron lo que antes dividían en entes territoriales certificados y no certificados. Esta vez los dejaron solo en uno. Entonces, digamos, esas son las características de cada docente. Esos son inamovibles porque es lo que corresponde a la hoja de vida de cada uno. Sugerencia, miren bien lo de la autoevaluación. La nota que se pongan la van a respetar. Yo les sugiero que se pongan siempre 100. Conozco casos que no lograron pasar porque no se pusieron 100 en la autoevaluación. Y el examen escrito, Johnny, que es el que más porcentaje tiene, pero bueno, para eso pues toca estudiar en estos últimos meses, seguramente la ADE va a realizar un curso de formación al respecto, y nada, y estar pendiente, Johnny, y esperar que el nuevo gobierno no vaya a tomar represalias contra nosotros frente a eso, y tampoco frente al examen de ingreso, que ya también pronto se va a empezar a desarrollar y bueno, esa es como la situación general del panorama.
Bueno, Mauricio, una pregunta como de síntesis. ¿Quiénes en definitiva pueden presentarse? ¿A partir de qué año en específico? Ya la mencionaste, pero para que quede claro para toda la audiencia. Y en segundo lugar, entonces, ¿quiénes no? O sea, ¿quiénes, por ejemplo, digamos, los que ya tuvieron un ascenso, entonces pueden volver a presentarse? No, porque muchos estarán preguntando eso, ya que es como la última etapa de toda esta, digamos, este avance que logramos a través del gobierno nacional, a través de la lucha del magisterio. Para resumir a los compañeros. Listo, entonces, si el nuevo gobierno no toma alguna represalia y no deroga esta norma, entonces se pueden presentar las personas que presentaron concurso de ascenso en el 2024. Esas se pueden presentar. O las personas que perdieron tanto el 2024 como el 2025, es decir, que no han ascendido porque perdieron. O de pronto, Johnny, algún compañero que lleva mucho tiempo sin presentarse a los últimos concursos, no te sabría decir por qué razón, porque no quiso o porque duró en una comisión de estudio mucho tiempo, en fin, esos son los que podrían. Y los que no podrían, porque no cumplen requisitos, son los nuevos, que la mayoría entró finalizando 2023 y tuvieron su periodo de prueba en el 2024. Ellos no alcanzan a cumplir requisitos para este concurso. Y los que se presentaron en el concurso del 2025. Ellos tampoco pueden porque les haría falta una evaluación de desempeño. Entonces, esos son como las generalidades de quienes pueden y quienes no pueden. Y si el otro concurso se llega a dar el otro año, porque este se convoca este año, se desarrolla el primer semestre del otro año. La idea es que finalizando el otro año se vuelva a convocar y se realiza el primer semestre del 2028. Ahí sí se podrían presentar, si se da y no hay alguna alteración política, ahí sí se podrían presentar los que se presentaron en el 2025, que no pudieron presentarse para este, y ya todos esos nuevos ya cumplirían características para esa época y a ellos sí podrían presentarse. Entonces esa sería como la generalidad. Muchas gracias, Mauricio. Mauricio, yo también le digo, Johnny, gracias. Yo también tengo otra pregunta porque la hacen constantemente, que tiene que ver también con el ascenso, y es la siguiente. En el concurso pasado, pues sabemos que más o menos, creo que fueron 8.000 docentes que no lograron. ¿Qué ha dicho el ministerio, qué ha dicho FECODE frente a estos compañeros? Porque pues supuestamente tienen el derecho al curso de hacer, para poder lograr ese objetivo. ¿Qué ha pasado con eso? Listo, Jairo, gracias por la pregunta. Ya le respondo, pero usted que me hizo la pregunta me hizo acordar algo para finalizar lo anterior. Ojo, Johnny, Jairo y compañeros, que cuando uno va a mirar la rúbrica de cuántos movimientos en el escalafón tiene, mucha gente suele confundir que cuando vuelve a reingresar a la carrera para hacer valer el título, es decir, que estaba en 2A, volvió a reingresar para quedar en 3A, eso ellos lo cuentan como un movimiento y ese no se cuenta. O sea, concretamente, Johnny, lo que se cuenta como movimiento en el escalafón es solo lo que se ha hecho en las convocatorias de ascenso y reubicación, no lo que usted logró hacer en una de reingreso al concurso de ingreso a la carrera. Eso es claro. Y referente a lo que pregunta Jairo, pues Jairo, yo lo que le he escuchado a varios directivos de FECODE es que el curso no se va a llevar a cabo. Y la razón principal es porque, uno, los costos son altísimos. Incluso escuché que el costo de los 8.000 puede ser más alto que incluso la convocatoria que van a realizar. Y dos, si se ponen, digamos, a realizar ese curso para que los 8.000 tengan la oportunidad, todo se alarga, Jairo, y no logran sacar esta convocatoria general. Entonces, pues al final, un bien más cantidad de gente que solo enfocarse en los 8.000. Entonces, lo último que sé es que ese curso no se va a realizar y esos profes pues quedarían disponibles para poderse presentar a esta convocatoria. Ok, muchas gracias nuevamente, Mauricio, por las aclaraciones muy importantes para los compañeros. También a esa precisión acerca de qué es lo que va a suceder con este nuevo gobierno, pues que es contrario obviamente al magisterio. Muchos por ahí de pronto compañeros que votaron por ella, pues deben estar ahí preguntándose, bueno, ¿y cómo así? Si yo voté para este nuevo gobierno y bueno, ¿ahora qué pasa? Entonces,
La idea era que hubiéramos tenido pues esa continuidad, pero bueno, continuamos en la lucha y muchas gracias. Gracias, Listo, Mauricio. Johnny, ya será, gracias, Jairo, ya será en otro espacio ya analizar la parte política relacionado con esto, ¿no? Entonces quedamos pendientes para ese espacio. Exactamente era lo que le iba a decir, quedamos pendientes ahí, gracias por la participación, porque es un buen análisis que toca hacer referente a las nuevas políticas que se vienen, a la represión que nos va a llegar. Lamentablemente muchos profesores votaron por ese cambio que nos va a perjudicar mucho, especialmente en esto que estamos hablando con usted, Mauricio. Muchas gracias. Un saludo, que tengan buen día a todos y a los televidentes. Chao. Bien, entonces continuamos con nuestro encuentro con la política, como ya mencionado anteriormente con la profesora Consuelo Ahumada. Vamos a hablar acerca de lo que significó el 20 de julio, o sea, este día tan importante, el cierre como tal del gobierno nacional, el discurso tan importante que hizo Petro. El análisis y conclusiones. Bienvenida, Consuelo. Buenos días, un saludo para todos y todas. Sí, a propósito, escribí yo una columna porque me parece que este 20 de julio marca como un punto de partida, digamos, para lo que va a ser lo que representa para la oposición. Bueno, pero empecemos por decir esto. El 20 de julio fue convocado por Petro como precisamente el inicio de esa postura de resistencia, y el discurso se centra en mostrar cuáles son, digamos, los aspectos más importantes de la situación en este momento, que es muy grave, ¿sí? Gana Abelardo de la Espriella con el apoyo directo de Estados Unidos, no el apoyo, la intervención abierta y descarada de Estados Unidos. Recordemos que Abelardo de la Espriella, aparte de ser de ultraderecha, es ciudadano, tiene doble nacionalidad, pero la primera lealtad es con Estados Unidos, con los intereses de Estados Unidos. Y ha dado muestra ya de eso. Ha denunciado, en campaña, denunció a algunos integrantes del pacto histórico por supuestamente comprar votos, pero no lo hizo ante la justicia colombiana, sino ante los jueces en Estados Unidos, y amenaza con extraditar a Petro. Es lo que, digamos, es la amenaza que ha reiterado también de muchas maneras, ¿sí? Él y sus funcionarios. ¿Qué más ha insistido? Bueno, ya nombró unos ministros que nos muestran cómo va a ser lo que viene. En ese sentido, la ministra de Educación, aparte de ser de ultraderecha, habló de suprimir los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también una cuestión muy importante, entrar a controlar la cosa ideológica. En eso están, ¿no? Están en eso del, digamos, cómo controlar el pensamiento, cómo controlar lo que ellos llaman la transmisión del pensamiento. Está muy ligado a la ultraderecha, pero en esta época de Trump en el mundo y de sus amigos bueno, en este momento en la mayoría de América Latina en el poder, insisten en vetar a los maestros, maestras, a la comunidad, a los estudiantes, los que pelean por sus derechos, por la libertad de cátedra, que es fundamental y ha sido fundamental en la formación de las nuevas generaciones. Sin libertad de cátedra no se puede hacer nada. Lo otro es un estado confesional y todo lo demás. Bueno, los anuncios han sido muy, muy graves. Entonces decía yo, decía en mi artículo, pues el 20 de julio se instala el Congreso, el nuevo gobierno insiste en posesionarse en un cuartel, ¿sí? En una guarnición militar. Finalmente el lunes se aprobó que fuera, en el Senado se aprobó que fuera en el Cauca. Es muy controvertida digamos, es muy complicada la situación. Ayer había denuncias de que estaban sacando campesinos, pues, ya las ha habido en varias partes del país, pero ayer concretamente en el Cauca, con el fin de motivar como las condiciones para decir tiene que posicionarse frente a los militares. El mensaje simbólico es muy claro, ¿sí? Y es lo más importante, es decir, que va a gobernar con los militares. Recordemos que Petro hizo, digamos, un trabajo de depurar un poco las Fuerzas Armadas, sacar a los
tenían mayores acusaciones de paramilitarismo y todo esto que venían del pasado, pero pues el ejército sigue siendo también un fortín para la ultraderecha, ¿no? Sobre todo algunos sectores del ejército. Y eso es muy complicado porque su propuesta estaba centrada en el orden público a punta de lo militar, en devolver esa seguridad que él llama, pero seguridad militar. Entonces, claramente es un momento muy importante. Petro hace un discurso, o pronuncia un discurso muy valiente, en el que dice que pues plantea la soberanía nacional frente a la dominación extranjera, la dominación de Estados Unidos, lo dice con toda claridad. Vamos a hacer un virreinato, se va a posesionar un virrey obediente como ningún otro a Estados Unidos, y plantea la necesidad de la resistencia, ya no solo de la desobediencia, que es lo que se había planteado antes por cuenta de este plan, sino la resistencia. Claro, se complementan ambas, pero es la resistencia de toda la población. Acepta ponerse al frente de la, digamos, de la oposición y señala, si nos van a quitar los derechos laborales, necesitamos no solamente la protesta, sino la movilización, el paro, ¿sí? El paro para defender los derechos, lo mismo los campesinos, habla de un paro agrario, porque para que les vayan a quitar la tierra y las prerrogativas que alcanzaron con el gobierno de Petro, habla de la juventud también que debe hacer lo mismo. Entonces, la situación está para prepararnos para la pelea, y eso fue lo que hizo Petro con su discurso del 20 de julio. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, hay que estar muy pendientes, muy atentos y seguir adelante, pensar que cambian las cosas. Es decir, con Petro podríamos tener, o algunos maestros podrían tener diferencias, y de hecho la tuvieron, y hay razón para tenerlas, pero uno tiene que valorar siempre qué es lo más importante, y lo más importante era mejorar lo que estuviera mal, ¿sí? Dentro de un gobierno democrático y abierto a los trabajadores y trabajadoras, y no dar un vuelco, digamos, un salto al vacío, si es esto realmente, un salto hacia el fascismo que se impone también en el mundo entero y particularmente en América Latina. Es eso. Es bastante complicada la situación, pero igualmente también el magistrado ha demostrado pues, fortaleza en situaciones incluso hasta más difíciles. Creo que también hay que dar cuenta de eso. Y frente a esto, sí, no sé si pueda, Consuelo, mencionarse como una especie de una etapa nueva o una versión distinta del neocolonialismo. Esto, cuando tú mencionas esto del virreinato, que no se entiende bien por muchas personas que también apoyaron a Abelardo de la Espriella. Mira, yo creo que es la peor situación. Yo no creo que ni siquiera con Uribe hubiéramos pasado por una situación así, ni el magisterio, porque es la combinación de este viejo fascismo ligado al paramilitarismo que representó Uribe, con todos sus falsos positivos, con todo lo que fue la política de seguridad democrática, de represión, señalamiento, con este nuevo, digamos, de corte nuevo, más ligado a los perfilamientos, a la alta tecnología, lo que representa Trump en el mundo, ¿no? Identificar enemigos, dar lista de periodistas, dar lista de personas, de movimientos, de oposición. Entonces, eso será tema como para otra charla, todo el proyecto Trump con Cuba y con América Latina, ¿no? Pero esta situación es muy difícil, particularmente pues por la adversa situación internacional. Nos toca prepararnos, dice, sí, el virrey era el que seguía las orientaciones del rey en la corona española, ¿no? Venía aquí a gobernar a nombre de otro país. A eso se refiere Petro, y claro, es un virrey en el siglo XXI, con alta tecnología y con controles y con medios y con el apoyo, digamos, resistencia internacional hay, pero el apoyo real, digamos, los gobiernos, sobre todo el gobierno fascista de Estados Unidos con Trump, ¿no? Entonces, pues eso era lo que teníamos, en eso insistimos muchísimo antes de las elecciones, es que no se trata de un cambio de gobierno, algunos lo podían ver así, ¿no? Un refrescante cambio de gobierno, decían algunos, pues es que no es un cambio de gobierno, es un salto de un gobierno democrático, ¿sí? Con problemas, con errores, con muchos aciertos, hay que decirlo también, a un gobierno de corte fascista.
Consuelo, y otra cosa que yo veo en esto, pues ya viéndolo a nivel internacional y algunas declaraciones pues, que han hecho en Estados Unidos, el mismo Trump y el Senado pues, de Estados Unidos, que lo que están necesitando es plata para la guerra, ¿no? Necesitan plata para abrir el estrecho de Hormuz. Entonces, la preocupación acá es que nuestra economía, pues que como lo acaba de decir Consuelo, con este virreinato, pues va a ir es para eso, ¿no? No para el beneficio, pues digamos, al interior del país, sino que va a ser una economía que va a sufragar los gastos de una guerra que no tenemos nosotros. Sí, mira, eso tiene que ver con lo que yo decía, pero te pediría que me dejaras en otra ocasión hacerlo, porque Ok, ahí está mucho más fundamentado y además estoy en este momento que no puedo demorar más una reunión en la que estoy. Entonces, pero sí, no, es que hay que argumentarlo mucho mejor porque hay un informe que presentó el Departamento de Estado de Marco Rubio culpando a Cuba, pero bueno, se trata, claro, de justificar la invasión a Cuba, pero también la agresión contra toda América Latina. Entonces quisiera hablar como más en detalle de eso en una próxima ocasión y listo, lo Consuelo. relacionamos con el estrecho de Hormuz y con todo esto. Y Vale, muchas eso gracias. es muy importante. Consuelito, muchas gracias. Entonces nos vemos en la próxima ocasión. Vale, Bueno, gracias. listo, chao. Cerrando este importante análisis acerca de la situación que se avecina posiblemente y que tendremos que enfrentar, en mi trabajo hemos muy mancomunado con toda la sociedad democrática, con toda la sociedad progresista que busca cambios, que busca una apertura y la continuidad de cambios muy importantes y significativos para nuestra cultura colombiana. Pues pasamos entonces a nuestro encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Bienvenido Alonso Camacho, jefe de crédito de Canapro, en la sección del programa. Pues coméntanos acerca de qué novedades acerca de la cooperativa Canapro. Muy buenos días, un cordial saludo a nuestros compañeros de encuentros pedagógicos, igualmente a las diferentes personas que nos siguen a través de las redes sociales. Igualmente los asociados a nuestra cooperativa Canapro, Solidaridad que hace vida. El día de hoy estamos terminando pues nuestra feria de turismo aquí en la sede principal, calle 63, 24, 58, en Bogotá, edificio antiguo. Estamos invitando hasta la 1 de la tarde, estamos invitando a nuestros asociados a que se acerquen a nuestra cooperativa. Pues hay destinos nacionales e internacionales y nuestros centros vacacionales. Hay muchos descuentos. Igualmente quienes usen la tarjeta débito Canapro pues tendrán algunos descuentos adicionales. También recordarles que acá en nuestra sede principal pues hay un descuento de 2 horas de parqueo gratis a todos los asociados que se acerquen a realizar las diferentes actividades, beneficios y servicios de nuestra cooperativa. Entonces tienen 2 horas de parqueo gratis. Acá es bueno recordarles que próximamente estaremos inaugurando nuestra oficina en el Tunal, en el centro comercial local 2153. Entonces, estar atentos para que estén ahí invitados en la gran inauguración de nuestra oficina El Tunal. Asimismo, estamos invitando a nuestros asociados a que si no tienen la tarjeta débito Canapro con el crédito rotativo, lo puedan hacer en nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7010 o igualmente en cada una de las oficinas físicas de nuestra cooperativa. Entonces, los estamos invitando a que hagan parte de este proyecto de tener nuestro crédito rotativo. Entonces, los estamos invitando a nuestros asociados a que soliciten su crédito rotativo o igualmente si necesitan aumentar su cupo, con mucho gusto lo pueden hacer.
También, pues, recordarles que tenemos todos los asociados a Canapro y a la Mutual Canapro un descuento del 20% en las actividades que realice la Fundación Teatro Nacional. Mayor información 601-348-0564 en la extensión 7088. Es un descuento del 20% en las boletas para asistir a las diferentes obras de teatro. También informamos que acabó nuevamente de llegar nuestras boletas para el convenio con Cine Colombia, también 30.000 pesos, ventas de boletas en las oficinas físicas de nuestra cooperativa. Entonces estamos invitando también a que aprovechen estos beneficios y servicios de nuestra cooperativa. Y hoy, el día de hoy, se está invitando al taller de líderes de economía solidaria, las 7 llaves de la fortuna, de 1 a 4 p.m. en la sede principal. Esto va dirigido al segmento de 6 a 15 años. Entonces estamos invitando a, si no se han inscrito, a que lo puedan hacer en nuestro PBX 601-348-0564 en la extensión 7088. En nuestra sede principal habrá temas muy importantes como liderazgo propio, trabajo en equipo, comunicación asertiva, valores cooperativos y solidarios. Entonces, invitar a los asociados de este segmento, a los padres de familia que traigan a sus hijos a que participen en esta gran actividad dirigida a estos niños. Y por último, pues estamos recordando el cierre que tenemos de la solicitud de crédito, martes 28. Bueno, primero hoy, martes, sábado 25, cierra Secretaría Distrital de Hacienda, ETB, Secretaría de Integración Social. Y martes 28 ya cierra Distrito, Cundinamarca, Soacha, Corpey, Pensiones, Colegio Fonseca, Gobernación de Cundinamarca, FUSA, Chía, Girardot, Colegio de Universidades y otros convenios. Recordamos que pues hay más de 150 convenios tanto en entidades oficiales como privadas. Entonces podemos solicitar nuestro crédito en el PBX 601-348-0564 en la extensión 7010, de lunes a viernes de 8:30 a 5 p.m. y los sábados de 8:30 a 1 p.m. También recordarles que las cajas cierran pues media hora antes. Mayor información, los invitamos a visitar nuestra página www.canapro.co. Igualmente, estar muy pendiente de las informaciones en nuestras redes sociales. Un feliz día para todos, feliz fin de semana. Un feliz día, Alonso. Muchas gracias. Gracias. Contarnos todo lo referente a la cooperativa Canapro. Bien, con mucho gusto, Johnny, y al equipo de Encuentros Pedagógicos. Gracias. Feliz día. Feliz día. Seguimos con nuestro encuentro con los trabajadores, un balance del gobierno Petro. Encuentro con el movimiento obrero. Bienvenido, Fabio, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores nuevamente. Cuéntanos, ¿cuál es este balance de este gobierno progresista? Johnny, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Cordial saludo especialmente para los maestros y las maestras. Bueno, el pasado 20 de julio, Gustavo Petro hizo una despedida de su gobierno en medio de una excelente y extraordinaria y masiva movilización en Ciudad Bolívar, aquí en el sur de Bogotá, donde está obviamente concentrados los sectores populares en Bogotá. Y también hizo prácticamente su despedida también frente al Congreso de la República, en la instalación del nuevo Congreso de la República. En una y en otra se refirió sin lugar a dudas a su legado, a lo que él cree y considera, obviamente soportado en datos, no en una narrativa meramente, de lo que los avances que tuvo este gobierno, que nosotros obviamente compartimos plenamente.
Este fue un gobierno que verdaderamente se ocupó de los temas de la soberanía del país. Se opuso cada vez que intentó hacer algo distinto el señor Donald Trump contra Colombia. Siempre tuvo una posición de dignidad de la soberanía nacional. Denunció exactamente el genocidio en Gaza, a lo cual Estados Unidos está comprometido con ello. Rechazó obviamente las guerras en el Medio Oriente, que es una política imperialista del señor Donald Trump. Mantuvo un criterio democrático en la vida del país y en el tratamiento de la conflictividad, inclusive de la oposición. Nunca arremetió contra ninguna de las manifestaciones que hizo la oposición públicamente, ni estuvo en contra de la libertad de expresión, aunque obviamente criticó a los medios de comunicación, pero nunca cerró ninguno, ni estableció una restricción exactamente a esa labor. Y repito, dio las garantías a la oposición en términos legales, constitucionales y en términos exactamente de la protesta social. Pero adicionalmente mantuvo una condición económica y social muy positiva y muy progresiva. Desarrolló el campo y la industria, priorizó esos sectores, contrario exactamente a lo que hizo el establecimiento neoliberal desde sus instituciones como el Banco de la República, que privilegió el sector financiero. Contribuyó significativamente a repartir tierras, a que la reforma agraria progresara y le entregó 700,000 hectáreas a los campesinos y logró formalizar otro 1,000,000. A nuestros adultos mayores les está entregando el ingreso solidario que quedó constituido en la ley pensional, que desafortunadamente la Corte Constitucional tiene enmochilada por 230,000 pesos. Antes no les daban sino 80,000 y era para 1,700,000 adultos mayores. Hoy se elevó a 3 millones. Hizo la reforma laboral con el cual se recuperaron derechos que había quitado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los gobiernos neoliberales. Institucionalizó el salario mínimo vital, haciendo extraordinaria incremento de un 23% en el último año, pero durante todos los años anteriores también el aumento fue superior a todos los que decretaban los gobiernos neoliberales y proempresariales. Obviamente reivindicó a las mujeres, a los jóvenes, a las diversidades sexuales, a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a todos estos sectores poblacionales. Siempre tuvo una política de entregarles derechos, contrario exactamente a todo lo que se hacía anteriormente. Y muestra índices muy significativos en materia de empleo, la tasa más baja del siglo. Redujo significativamente la pobreza monetaria. Entró en el 38% y terminó en el 27%. Es decir, sacó casi 3 millones de colombianos de la pobreza monetaria, cosa que muestra exactamente esa situación. Redujo significativamente el índice de Gini, que es el que muestra la desigualdad, puesto que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales, pero este gobierno sí lo redujo, contrario a lo que hicieron todos los gobiernos neoliberales. El crecimiento económico sigue siendo de los mejores de todos los países de la OCDE. Y la inflación obviamente la disminuyó comparativamente a como la entregó el señor Duque, contrario exactamente a lo que siempre quiso hacer el Banco de la República, que desafortunadamente es un freno al desarrollo económico y a la cuestión del empleo. Es decir, son innumerables los aportes y los legados que este gobierno le hizo a los sectores populares y a las clases trabajadoras, es decir, a los sectores que verdaderamente representan al pueblo en Colombia. Y fue obviamente muy crítico de toda la política empresarial de los mega ricos en Colombia, que obviamente en su afán de codicia nunca piensan en ninguno de los sectores. De tal manera que ese es el legado que deja este gobierno, que nosotros hemos respaldado, que nosotros participamos exactamente de desarrollar esa política cuando tuvo siempre inconvenientes por la situación en el Congreso o en las altas cortes,
el movimiento social y el movimiento sindical especialmente siempre estuvo respaldando al gobierno para impulsar esas políticas. El bloqueo institucional fue el que no permitió hacer más, y la correlación de fuerzas que tuvo este gobierno pues también era limitada y restringida, y por eso no pudo avanzar mucho más, y muchas de las reformas, especialmente la de la salud, nunca pudo avanzar en el Congreso de la República. Es un gobierno que sí se preocupó por los trabajadores, que sí se preocupó por los sectores populares. Ese es su legado, y por tal motivo nosotros consideramos que eso es lo más importante, y esa será la disputa que se viene con el nuevo gobierno. Frente a lo cual, el presidente Gustavo Petro, en la manifestación y en la concentración en Ciudad Bolívar, no dudó en decir que si este gobierno, el de Abelardo, llega para desmontar los avances y los logros, tanto en materia social como laboral, que el gobierno de Gustavo Petro ha logrado, pues no dudará para convocar una huelga general. Nosotros creemos que esa es la forma en la cual se debe enfrentar cualquier política regresiva frente a estos avances y estos derechos logrados en el gobierno de Gustavo Petro, frente a lo que pretende hacer el gobierno fascista del señor Abelardo de la Espriella, que trae también un componente de una ortodoxia neoliberal a fondo, puesto que ha anunciado, y una de las manifestaciones más contrarias al mundo laboral y sindical es el contrato por horas. Estaremos prestos a acompañar la huelga general si el gobierno de Abelardo de la Espriella se atreve a desmontar los avances que en materia social y laboral logró este gobierno de Gustavo Petro. Buen día para todas y todos. Muchas gracias, Fabio. Hay que continuar esta resistencia, no solo desde la movilización, no solamente desde la huelga general que está ya anunciando la CUT, que muy posiblemente tenga que realizarse en vista de ese decretazo que se hará y que va de pronto, muy seguramente, pues atentar en contra de todos esos avances que se lograron en el gobierno de Petro, en el gobierno progresista, y que hay que defender. Pero igualmente hay un trabajo que tenemos que hacer frente a la memoria, o sea, no olvidar estos logros, estos avances, y también recordar por qué las reformas, los procesos no pudieron llevarse a término, que no se pudo lograr por toda esta trabazón que generó la derecha a través de muchos espacios políticos, a través de las cortes y demás, para evitar que se obtuvieran las reformas que quedaron pendientes, ¿no? Algunas de las que quedaron pendientes y pues que continuarán como una parte de la lucha social histórica del pueblo colombiano. Muchas gracias, Fabio, y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Continuamos con nuestro informe capital, la actualidad del magisterio bogotano. Informe capital. Bienvenido, Andrés Ballén, secretario general de la ANE. Johnny, buenos días, muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Tenemos un informe, pues, lleno de datos, de información que nos deben orientar y nos deben llenar de ánimos para ponerle los puntos sobre las IES, como se dice coloquialmente, a esta administración. Tal y como lo había anunciado la semana pasada, en la emisión anterior de Encuentros Pedagógicos, iba a haber, o hubo más bien, anunció en ese momento una mesa laboral que se desarrolló el 21 de julio pasado. Entonces estuvimos allí con algunos funcionarios, la Secretaría de Gestión Institucional, Talento Humano y otros, otros funcionarios en donde se nos hizo saber, o más bien se reiteró la intención de esta administración de seguir coartando el derecho a la movilización, el derecho a la protesta. Ahora pues están, diríamos, envalentonados porque tienen, tal como su alcalde de derecha, tienen un presidente electo de derecha. Y con esto, pues, al hablar de garantías sindicales, al hablar del tema del derecho a la movilización, las reposiciones y los descuentos, las reposiciones por los descuentos que han venido aplicando de una forma arbitraria e infundiendo terror. Entonces ahora dicen que es que no, que
ya no va a haber más oportunidades. Es que no han sido oportunidades realmente. Sepan ustedes que todas los memorandos y las circulares que emitieron sobre reposición fueron cosas impuestas. Yo sé que lo saben, recordémoslo. Cosas impuestas, contrajornadas, sábados, obligando a la gente a dar sus días de compensatorios de diversa índole, por votación, el salario emocional, los días de cumpleaños. Una cosa que nunca se concertó. Entonces ahora dicen ellos, es que dimos muchas oportunidades. No, lo que hicieron fue imponerse y obligar a la gente a partir del miedo, que es lo que saben hacer. Más o menos nos dieron unas cifras de ellos, de los descuentos que aplicaron, fueron más o menos 11.877. Reportaron 6.323 de marzo, 5.554 de abril. En general, de esos 11.837, 11.137 han hecho su reposición, quedan 740. Vamos a seguir trabajando por ello. No, es que no es posible ni que se aplique un descuento. Porque ellos dicen, es que todo está bien, es que todo está perfecto, es que no hay motivos por los cuales salir a movilizarse. Sí los hay. Mientras que la política educativa en Bogotá siga teniendo vacíos, baches, nosotros vamos a tener que seguir saliendo a movilizarnos. Entonces, les pongo un ejemplo. El asunto de la educación inclusiva. Las aulas de apoyo pedagógico. Recuerden ustedes que de una manera arbitraria, la Secretaría de Educación de Bogotá no solamente empezó a cerrar las aulas de apoyo pedagógico y a reubicar a estos niños y niñas en aulas regulares que no cuentan con los acompañamientos, con los apoyos especializados, ni siquiera con las condiciones de infraestructura. Hemos dado la pelea. El caso emblemático es el Colegio Bolivia. Los padres y madres de familia organizados han logrado unas cosas impresionantes, con apoyo también político en el Consejo de Bogotá, la presencia de la AI y todo esto. Recientemente dijeron, vamos a abrir las aulas de apoyo pedagógico, la matrícula, porque aparte la congelaron, ¿no? Con tal de asfixiar ese programa, congelaron la matrícula. Entonces, lo más reciente es que ya con tanta presión y tanta cosa, la Secretaría de Educación dijo, listo, vamos a abrir la matrícula. Y se supone que deberían estar avanzando en eso, conversando con las personas que están allí todos los días en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que más recientemente está pasando? Siguen siendo mentirosos y siguen siendo tramposos los de la Secretaría de Educación. Entonces, supuestamente abrieron la matrícula, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no pueden las familias de los niños y niñas con discapacidades cognitivas, por ejemplo, dirigirse directamente al colegio a matricular. Deben hacerlo a través del nivel central. Y del nivel central les hacen una valoración. Y luego de su valoración dicen, no, su niño debe ir a tal colegio y los están direccionando nuevamente a aulas regulares con un proceso amañado, tramposo, un remedio de lo que sería la matrícula. Eso para poner el ejemplo. Entonces, ¿motivos hay? Claro que los hay. Nosotros en esa mesa laboral, no solamente hablamos de garantías laborales, hay 18 grandes temas. Nosotros emitimos ese mismo día, el 21, emitimos una constancia que le hicimos pública, donde dimos a conocer que llegaron sin el ánimo de tener una conversación amplia, abierta, porque llegaron sin los funcionarios y deben hablar de los diversos temas. Ahora apenas se pudo hablar un poquito de los temas de talento humano, que el funcionario estaba ahí presente. Entonces sí, nos contaron ahí a grandes rasgos que han reportado alrededor de 2.800 vacantes a la Comisión del Servicio, a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para lo que, quién sabe si se dé un concurso de ingreso. Esperamos que sí, y eso que exigírselo al gobierno entrante. Le exigimos sobre el asunto de los traslados por salud y ellos se ratifican en que están en lo cierto con su circular 01, que es regresiva. Y entonces, ¿qué es lo que dicen sobre eso? No, es que los maestros, miren el nivel de respeto para con el magisterio, es que los maestros se hacen, sí, van y hacen que les den un diagnóstico
y hemos bajado el número de personas que están pendientes de esos traslados, porque es que la gente era a hacerse trasladar por ese asunto de salud. No, hombre, cuando hay un concepto médico laboral para traslado, la gente no está fingiendo, lo necesitamos. Pero entonces se pusieron, ponen toda esa cantidad de talanqueras y se ratifican en eso. Hablamos del asunto de las posibilidades de retén social para los provisionales que fueron damnificados por el concurso anterior o que no han tenido oportunidad de vinculación. Ellos dicen, no, es que los hemos tenido en cuenta y que tenemos muchos vinculados aún, pero no abren nuevas oportunidades. O sobre la jornada única, que empezamos a conversar un poquito, y dicen, no, es que estamos en lo cierto, el 277 no, se ratifican en que no quieren permitir la aplicación del 0277 en la jornada única. Aquí no hay condiciones para dialogar. Entonces, miren que todo tiende a empeorar. Entonces, tenemos el reporte que les estoy dando a la mesa laboral. Lo que les contaba de la reunión del 9 de julio, en donde nos dijeron, ¿quieren hacer Asamblea General de Afiliados? Listo, háganla en octubre. Bueno, también les cuento, en esa mesa laboral hablamos del asunto de la jornada, les dijimos, hablemos sobre la no presencialidad en la semana de octubre. Y trajeron, ni siquiera vino la gente que debe decidir sobre eso, que es la dirección, la Subsecretaría de Integración Interinstitucional y el Director General de Colegios, no. Mandaron a una persona, una asesora de ese despacho, a decirnos que eso no es negociable, que es una semana laboral y que no es negociable. Nosotros sabemos que es una semana laboral. La semana de octubre no es de vacaciones para el magisterio, es una semana laboral. Pero aquí, desde hace 20 años, la hemos laborado en modalidad no presencial. ¿Qué quieren ellos? Aplicar el látigo. Y entonces, sin ninguna evidencia, ¿no? ¿De dónde están sus decisiones basadas en la evidencia? No hay evidencia. Lo único que nos dicen es que no es negociable y que van a expedir un acto administrativo, una circular, que modifica la modalidad de las anteriores. Bueno, vamos a salir, magisterio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a pronunciar sobre eso? Hay que, miren eso. Y lo más reciente, y cierro acá con esto, el asunto del rediseño institucional que está en curso de la Secretaría de Educación y además la modificación de las funciones para los funcionarios administrativos del nivel central y en lo local. Bueno, los administrativos habían visto más o menos afectada su condición, hoy se les vinieron de frente. Y con el rediseño institucional de la Secretaría de Educación pasa lo siguiente. No reducen la burocracia, al contrario, tienen más de 3.000, cerca de 3.050, 3.060 cargos de planta, ahora los pasan a más de 3.100. Tienen 59, por ejemplo, en 40 oficinas, dependencias en el nivel central y 19 en las localidades que son las direcciones locales. No las reducen, les pasan a más de 60. Pero sí, claro, las direcciones locales pasarían a ser subdirecciones, por ejemplo. Pasarían de 19 a 13. El agrupamiento no reconoce las particularidades de los territorios, especialmente si agrupan localidades que tienen ruralidad como Sumapaz con una como Ulva, que son completamente diferentes. Crean unos grupos internos de trabajo, unos grupos de gestión interna, es que se llama. 50 grupos de gestión interna, que no se sabe quién los nombra, cuáles son los perfiles, de dónde salen, pero cada grupo debe componerse de al menos 4 personas. ¿Gestión interna de qué? ¿Para qué? ¿A dónde lo van a aplicar? Y es más, la coordinación de cada uno de esos grupos de gestión interna tendría un sobresueldo de 20%. Bueno, ¿de dónde lo sacan administrativamente? ¿Cómo lo crean? ¿De dónde los recursos? Entonces, crean una nueva subsecretaría, pasaríamos de 4 a 5 subsecretarías. Le dan un énfasis al asunto del talento humano y la gestión del talento humano. Y todo tiende a enfocarse en la gestión administrativa. Entonces, de fondo, ¿qué es lo que uno encuentra? Darle una lectura a esa propuesta de reorganización institucional de la Secretaría de Educación. Y lo que hacen es encerrar, enfocar todo en la gestión administrativa y encerrar a la Secretaría de Educación, alejándola aún más de las comunidades. Ya lo están haciendo,
y la semana pasada comentábamos nuestras objeciones con el asunto de la circular 03 del 8 de julio, que en donde ellos, en las mesas de política pública, en las mesas que llamamos estamentales, ellos dicen de qué se habla, con qué periodicidad se reúnen, en dónde se reúnen, a quién pueden o no invitar, con el ánimo de, por supuesto, limitar la participación de las organizaciones sindicales en estas discusiones. Entonces, ahí se alejan a la gente, limitan la posibilidad de participar. Y ahora con este rediseño institucional, de verdad se acaban de encerrar, se alejan aún más. Supuestamente crean una ya casi una subsecretaría de convivencia. No, esto definitivamente tiende a empeorar. Entonces, hay que mirar, hasta el 31 de julio está abierta la posibilidad de hacer comentarios ciudadanos a este plan de rediseño institucional y limita muchas cosas. Próximamente estaremos informando más en detalle que hay derechos adquiridos del magisterio que se pierden. Pero además, con estos salen varias preguntas de fondo. ¿Qué es lo que buscan realmente? ¿Qué es lo que quieren esconder? Estos rediseños institucionales dan para que la información se pierda. Esperamos que no se vaya a perder. Pero termino aquí diciéndoles, compañeros y compañeras, estemos atentos a las orientaciones de la organización sindical. Todo esto lo único que nos lleva es a que debemos arreciar la defensa de la educación pública oficial en la ciudad, la dignificación de la labor docente. Tenemos que trabajar en eso porque en el año larguito que les queda, o sea, ¿qué quieren? Ni siquiera, miren esto, y cuidado, y aquí pongámosle el acento a un punto, y es el tema de las elecciones territoriales en Bogotá. Hay que formar a los compañeros y compañeras, miremos hacia dónde es que va la ciudad y hacia dónde va la educación en la ciudad, porque ahorita se alinearon los astros de derecha, eso sí, se alinearon Galán y se alineó el Matagatos, y nos ponen al radicalismo religioso en el Ministerio de Educación. Hoy, ayer vi una noticia que se van próximamente a reunir ministra de Educación y ministra entrante y secretaria de Educación de Bogotá, y uno de los temas es la defensa del tiempo escolar. Con ese cuento es que aquí nos tienen limitado el derecho a la manifestación y la protesta. Entonces, cierro aquí diciendo, enfoquémonos en qué es lo que viene, porque este rediseño institucional, ellos no lo alcanzan a aterrizar completamente en un año. Luego, creería uno que el mensaje con esto es, están con la certeza absoluta de que van a volver a ganar las elecciones en Bogotá en el año 2027. Entonces, pongámonos a trabajar en eso. Dejo hasta acá, Johnny. Muchas gracias para todos y todas. Un excelente resto de fin de semana. Muchas gracias, Andrés. La conclusión es que continuamos en este ejercicio de resistencia a nivel de Bogotá, que va a ser muy fuerte, que de algún modo va a ser tomado como ejemplo todas estas medidas contrarias que toma la administración y que seguramente tendrán un impacto ahora en el nivel nacional. Entonces, también la invitación desde los Así es. Trabajar esta resistencia. Bueno, continuamos con nuestro encuentro con la economía, balance económico del presidente, balance económico del presidente Gustavo Petro, con nuestro estimado Pascual Amezquita. Bien, la primera pregunta que nos Gracias por la convoca a Pascual, entonces vamos a abordarla a continuación. ¿Cuál es el balance económico del presidente Gustavo Petro? Gracias por la invitación. El balance económico del presidente Gustavo Petro tiene que desbordar el marco que ha utilizado generalmente la economía clásica, que es la medición del PIB. Aunque en ese punto no es que a Gustavo Petro le haya ido mal. Los 4 años de gobierno de Petro pueden ser en crecimiento del PIB, quizá un punto menos que el crecimiento que obtuvo en total el gobierno de Duque. Pero la medida real tiene que ser sobre los indicadores sociales, que es lo que importa, que es lo que llevó a Petro a la presidencia. En ese sentido, vale la pena recuperar una información presentada por el economista Cancino, quien señala que, entre otros datos, la inflación era del 13% durante el gobierno de Duque,
y con el gobierno Petro se redujo al 5.8% actual. El desempleo era más o menos del 10% en la etapa de Iván Duque. Gustavo Petro lo redujo al 8%, gracias a la creación de unos 2.300.000 empleos nuevos. Y no son empleos pues de burocracia, sino en sectores que son la educación, el sector turismo, en el sector salud. De otra parte, el salario mínimo, como es sabido por todos, subió en un 35% en términos absolutos, en términos de poder adquisitivo, de manera tal que con esa subida salieron de la pobreza cerca de 4 millones de colombianos y además el coeficiente Gini se redujo en unos 25 puntos, de manera tal que el balance social es bastante positivo. A eso hay que agregarle la entrega de tierras que supera el 1.000.000 de hectáreas a campesinos, más otras tierras que están en este proceso, en este momento en proceso de ser tituladas. ¿Por qué se dice que estos logros económicos muy significativos, importantes para el país, fueron, digamos, obligaron a un endeudamiento, que es la crítica más importante que tiene la derecha, que tuvo incluso durante la campaña? Sí, es cierto que los grandes medios de comunicación han venido afirmando que el manejo fiscal y el manejo de la deuda externa por parte del gobierno de Gustavo Petro fue catastrófico. Pero digamos un par de datos al respecto. En cuanto al endeudamiento, hay que mirar que la cifra de endeudamiento se relaciona con el crecimiento del PIB. En el gobierno de Juan Manuel Santos, la variación de la deuda externa en esa relación entre deuda y PIB fue de 10.9%. En el gobierno de Iván Duque, esa variación fue de 12 puntos, mientras que en el gobierno de Gustavo Petro la variación fue de 3,6 puntos del PIB. Es decir, no fue ni la cuarta parte de la variación que hubo en el gobierno de Duque. Sin embargo, se vuelve esta cifra como una afirmación absoluta de que el país está súper endeudado. Además, Colombia está por debajo de los promedios de endeudamiento de las grandes potencias y del mundo desarrollado por una circunstancia que hay que subrayar. En el mundo, a raíz de la crisis general de la economía capitalista, los estados están recurriendo al endeudamiento como una forma de financiarse, entre otras razones porque quienes manejan el poder público en estos países, es decir, los grandes propietarios de los medios de producción, se han opuesto a una subida de impuestos. Eso hace que los estados tengan que endeudarse para mantener el ritmo de gasto que tienen en las diferentes economías. En el caso de Colombia, además, Gustavo Petro recibió dos herencias pesadas para manejar. Una, el gran endeudamiento que dejó el gobierno Duque de muy corto plazo y la gran carga que significó el subsidio a la gasolina que no pagó Duque y que tuvo que asumir el gobierno de Petro. Y de otra parte está el sabotaje que hubo constantemente a las políticas de financiamiento de Gustavo Petro. Los anteriores presidentes recibieron aprobación de financiamiento en 2 o 3 reformas tributarias cada uno, mientras que a Gustavo Petro a duras penas pasó la primera reforma tributaria en el Congreso y después la Corte Constitucional se encargó de recortar casi todos los incrementos que hubo en la reforma. De manera tal que Gustavo Petro no tuvo el impulso que tuvieron los gobiernos anteriores a través de las leyes de financiamiento o de reforma tributaria que sí favorecieron a estos gobiernos anteriores y que en el caso de Petro fueron saboteadas totalmente. Finalmente, ¿qué efecto va a tener esta situación de la deuda y de la inflación para el nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar ahí, Pascual? Pues el efecto va a ser que el presidente entrante de la Espriella, quien creía que todavía teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional,
Ahora, corrigiéndose su propio error, dice que va a pedir plata prestada al fondo para subsanar el que él llama el gran problema de deuda, que como digo no es un gran problema de deuda externa, pero sí nos va a poner bajo el yugo del Fondo Monetario Internacional de nuevo, algo que Gustavo Petro había logrado romper. Además, aduciendo el mismo elemento del supuesto endeudamiento excesivo, van a hacer un recorte y ese va a caer sobre los gastos sociales, sobre salud y educación, que fueron los rubros que más crecieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Además, en relación con la inflación, van a argumentar que es necesario seguirla bajando y que en consecuencia no pueden haber alzas salariales significativas, y de hecho están proponiendo una reforma a la forma como se está estableciendo el salario mínimo actualmente para buscar que tenga menor impacto en las ganancias de los empresarios. Es decir, van a reformularlo para poder hacer incrementos menores. Bien, agradecemos a Pascual por la contribución en la reflexión, ese análisis profundo que tenemos todos los sábados y que nos ayuda a entender pues todas estas dinámicas económicas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vamos a continuar con nuestra nota del director Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Nota del director. Bienvenido, Jairo. Vamos con tu nota. Muy buenos días al Magisterio Colombiano. Un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes de Facebook de Renovación Magisterial y Sindical al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en TikTok, YouTube, Facebook. Hoy la nota del director se intitula Malos ejemplos en la democracia que invitan a validar el delito. La ilegitimidad del próximo gobierno cada vez es más evidente. El presidente Gustavo Petro presentó públicamente los hallazgos de la manipulación del software en el conteo de los votos en las elecciones presidenciales, en las que se evidencia el posible fraude electoral. También durante la semana vimos cómo el Consejo Nacional Electoral viola las normas que rigen y deciden las curules de las representaciones en el Senado de la República. Aquellos magistrados de este Consejo decidieron quitarle a los representantes de las comunidades negras y palenqueras un representante con más votos que aquel al que le dieron la curul y que representa más a la corrupción que a los palenqueros. Y lo más increíble es ver por las redes sociales el video en que el presidente de ese consejo, Álvaro Hernán Prada, mandando a la policía que saque a los reclamantes de la curul, que estaban reclamando ese derecho y denunciando la irregularidad del Consejo Nacional Electoral al quitarle la curul de la comunidad negra. Máxime descaro del señor Álvaro, presidente del Consejo Nacional Electoral. Tiene denuncias por posibles sobornos a testigos al actuar como intermediario con paramilitares para que se retractaran de las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez y más bien acusaran al senador Iván Cepeda. Es decir, estamos ante un posible delincuente acusado de fraudes que está decidiendo quiénes pueden gobernar. Cuestión que puede darse si la Corte Suprema de Justicia lo declara culpable, como lo ha solicitado la Procuraduría de la Nación. Entonces, podríamos decir que quien está decidiendo quién gobierna y quién representa, los está eligiendo y está eligiendo a sus amigos o compañeros de andanzas en estas lides del engaño. Porque, ¿cómo se puede explicar que el representante al que le adjudican la curul de los palenqueros sea amigo o ficha de Eduardo Pulgar, senador que fue cercano al paramilitarismo y al narcotráfico, que intentó sobornar a un juez y por ello fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia? Es un ejemplo muy malo para la democracia colombiana
Después de un periodo de cambio en que se respetó la libertad de opinión, de expresión, de movilización y otros derechos que en la historia fueron negados a los trabajadores. Esto indica el grado de corrupción que se está anquilosando en varios estamentos judiciales que se han dado a legislar políticamente y no en derecho. Este tipo de actuaciones pasan a engrosar la lista de impunidad de varios actores de la sociedad, tanto políticos como de jueces, que están vigentes y obrando en frentes como la justicia y que han vuelto ahora al nuevo gobierno ilegítimo a los ministerios de la Administración Nacional. Un mal presagio sacude la vida de los libres pensadores, a los defensores de los derechos humanos, a los sindicalistas, a los profesores, especialmente aquellos que estuvieron en la administración del gobierno del cambio. Ese ejemplo del Consejo Nacional Electoral, quitando derechos a las representaciones de los colombianos en el Senado, y los fallos de algunas cortes en contra de las reformas sociales hacen pensar que no se respetará a la oposición ni a las expresiones sindicales defendiendo los derechos de los trabajadores. Se vislumbra el cumplimiento de la orden del ilegítimo presidente de destripar la oposición, cuando ya han manifestado la creación de grupos paramilitares y han sido avalados, por ejemplo, en la alcaldía de los hermanos Galán, cuando ellos, teniendo los presupuestos para generar políticas de seguridad, no lo hacen. Y los caminos seguros se convirtieron en avenidas para la delincuencia, que parece estar tomada por la mafia con algún guiño de la administración, posiblemente, como sucedió en Medellín. Este mal empoderamiento al estilo mafioso no es de no escuchar a nadie ni conectar, ni concertar, sino imponer a la fuerza políticas dañinas que no benefician a la comunidad educativa, sino a los contratistas, a quienes al parecer se les paga de esta forma favores como la inversión en las campañas para la alcaldía y el Consejo de Bogotá. Ha sido una lucha constante que los gremios les ha tocado enfrentar para defender los logros y acuerdos logrados en el pasado. Aquí esbozo otro ejemplo de este actuar que se ha vivido en la Secretaría de Educación de Bogotá. Hemos vivido la imposición fascista de la Secretaría de Educación, amenazando a quienes participan en las expresiones democráticas que les da la Constitución para defender los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Se burlan de los profesores en las mesas de trabajo sindical, donde no se ha podido concertar ni siquiera los diálogos con esta administración, porque no van a las mesas de los acuerdos, no les interesa, envían al personal administrativo con razones y sin poder de decisión. Esta actuación ratifica la calidad fascista de desconocer a los trabajadores y sus derechos, para gobernar verticalmente y gastar los presupuestos de la educación en beneficio de los bolsillos de los contratistas. Se vienen tiempos oscuros en la educación de Bogotá y el país, ya que con los nuevos vecinos en el Palacio de Nariño, la Secretaría de Educación aumenta su prepotencia y odio a los sindicatos. Ante esta arremetida fascista, el llamado es a la unidad sindical, sin temores y con el puño arriba, a defender los derechos de los trabajadores con la desobediencia civil pacífica. No debemos caer en la violencia, porque con ella justifican la muerte, el genocidio, la desaparición forzada y los falsos positivos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Desobediencia civil pacífica, es decir, resistir al oponente que amenaza, que agrede a través de ese ejercicio ético de conciencia liberadora. Es el paso a seguir y no caer en este ciclo infinito de la violencia que ha asumido a Colombia, pues, toda esta tragedia histórica que hemos tenido y que ha generado, pues, estas situaciones de falta de progreso y desarrollo. Bien, entonces vamos a continuar en nuestra siguiente sección, en el encuentro con la comunidad educativa, pero antes de esto tenemos a nuestro compañero Luis Alberto Cardoso, que nos quiere comentar alguna situación del 20 de julio en su colegio. Bienvenido, Luis Alberto. Buenos días, John. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido, Luis Alberto. Coméntanos resumidamente de qué trata esto que nos quieres comentar ahí de situaciones en tu colegio.
No, ayer en el colegio Agustín Fernández se hizo una conmemoración, una celebración sobre lo que es el 20 de julio. Se le ha cortado la comunicación a Luis Alberto. Vamos a ver si puede retornar. ¿Aló? Sí, continúa. Bueno, entonces estuvimos haciendo un trabajo con todos los estudiantes celebrando el 20 de julio, fue la conmemoración y las actividades principales, una de las principales fue pues una plaza de mercado y el trueque, que la plaza de mercado, pues usted como todos lo sabemos, el 20 de julio de 1810 era un viernes, pero en esa época el viernes era día de mercado y ayer pues estuvimos haciendo esa actividad, hicimos la invitación también a 3 grupos de danzas, entre esos el grupo de danzas de la ADE, el grupo de danzas del Colegio Alameda Norte y el grupo de danzas Atardecer, Atardecer de un grupo de abuelitos de la localidad de Engativá. Entonces, con esas 3 actividades y invitamos a los compañeros, algunos compañeros de la ADE, entre esos estuvo Jairo y Heidi, y a ellos les pareció muy interesante porque hicimos una enseñanza a través de lo que son las artes y las costumbres y cultura de nuestro país Colombia y la exposición de las diferentes regiones. Hubo una participación no solamente de los estudiantes y de los profesores, sino que la comunidad en general estuvo participando, padres de familia, y gran parte del mercado de plaza que se hizo fue participación de los mismos padres, que algunos de ellos tienen sus ventas ambulantes o lo hacen en la calle, y algunos que participaron con productos y muestras artesanales. Esa es la actividad, de eso se trataba, y pues aquí se evidencia pues el desarrollo pleno y total sobre qué es la modificabilidad estructural cognitiva y el modelo dialogante. De eso se trató esta actividad. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, Luis Alberto, y ojalá continúes con estas iniciativas muy importantes pedagógicas que hacen trabajar o recordar acerca de lo que es la memoria histórica, porque hay que renovar este 20 de julio en la memoria y en la mente, y ese grito de independencia que pues aún es un trabajo a futuro. Continuamos con nuestro encuentro con la comunidad educativa del Magisterio. Inicia el balance de la implementación de las políticas en educación preescolar, básica y media con Miguel Ángel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. Pasar haciendo camino. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Aló, sí, te escucho. Hola, Johnny, un saludo vital, fraternal, te dedico a ti, obviamente a nuestra compañera Paula, al magisterio de la comunidad educativa y al equipo del programa. Bueno, en efecto, 3 eventos potentes sobre política educativa pública se desarrollaron en los últimos 8 días, con un extraordinario rigor académico y técnico, y por esa razón merecen ser estudiados, analizados, escudriñados por la comunidad académica, educativa y pedagógica para establecer los alcances de los procesos de transformación durante el cuatrenio que termina. Se requiere establecer lo avanzado, lo que quedó en desarrollo, lo que no se logró y sobre todo lo que está hoy en peligro de reversarse ante la delirante ola de oscurantismo medieval provenientes de las filas del gobierno electo, de sus bancadas en el Congreso de la República y de su millonario equipo de propaganda. Los 3 eventos, Johnny, son el 16 de julio, el lanzamiento del Plan Nacional de Educación, una construcción colectiva de lineamientos para la educación de los últimos 10 años. El 17 de julio, el empalme del pueblo del Ministerio de Educación Nacional, el que fue el transmitido ante la negativa del gobierno electo de hacerlo conjuntamente. Todos sabemos que el gobierno electo hizo un show del asunto, proclamó que iba a ser un empalme anticorrupción, y que cuando el gobierno de Petro planteó que lo haría público, ahí sí se retiraron, eso se excusaron,
y miraron, quedaron en sus platas al no poder demostrar ningún asunto de anticorrupción en un proceso de empalme. Bueno, y ayer, compañero Johnny, 24 de julio, hubo la presentación pública de los resultados de la política educativa de educación preescolar básica y media, al cual me voy a referir a continuación, dado que aquí ya se ha hablado de lo del Plan Nacional de Educación y por supuesto nos queda pendiente lo del empalme. Voy a pedirle ahorita a Sergio para que suba los enlaces. Todos estos son documentos que deben ser estudiados por nosotros. Y en este último me refiero a que la presentación que se hizo ayer en Santa Marta de los resultados de la política educativa pública se hizo, no es un documento del ministerio. La elaboración y la presentación del documento con resultados estuvieron a cargo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y de la Universidad del Magdalena. Se evaluaron 5 estrategias: educación inicial en el marco de la atención integral, formación integral y resignificación de la jornada escolar, SIMES, que es el sistema para la integración de la educación media con la educación superior, el eje de formación, participación y bienestar docente, y la estrategia de fortalecimiento de las capacidades territoriales. A la presentación de los resultados se presentaron los testimonios de los estudiantes y profesores, padres y madres de la Secretaría de Educaciones respectivas, y creo que el énfasis más importante de los logros presentados estuvo en los territorios de conflicto y de ruralidad dispersa. Además del sustento metodológico, Johnny, fue supremamente emotivo estos testimonios de los estudiantes del Catatumbo, del Guaviare y otras regiones, en las cuales cómo se está plasmando el derecho a la educación como derecho fundamental. Podemos estar de acuerdo o no de manera completa o parcial con lo presentado en estos 3 eventos, pero si hemos de opinar, si debemos de opinar y vamos a establecer qué es lo que vamos a defender con precisión y qué es lo que vamos a exigir y qué es lo que vamos a seguir en la lucha, pues toca leer estos documentos que son un punto obligado de referencia. Mucho de lo conquistado es fruto de la negociación colectiva y de los acuerdos con FECODE y el gobierno actual, los cuales consideramos una síntesis de política educativa pública. FECODE tiene sus balances y sus énfasis o prioridades para consolidarlo, pero creo que nosotros en este caso debemos desarrollar, plantear los temas que son prioritarios, hacer un balance de hacer un estudio de estos 3 eventos y sus documentos. En el caso nuestro priorizaremos la sustentación pedagógica y académica del acto legislativo 03 de 2024 que reformó el SDP, y nuestra batalla y lucha en este momento para que se logre concretar la ley orgánica que está sustentada en el movimiento pedagógico, y en eso nos hemos puesto de acuerdo con las bancadas parlamentarias para iniciar el desarrollo de esta lucha, que es la concreción en la ley orgánica de lo que conquistamos en el acto legislativo. Va a requerir de movilización de la gente. El himno conductor de todo nuestro estudio, ¿cuál es el punto de referencia para decir si avanzamos o no? Es en qué paso adelante y fuerte dimos en el carácter fundamental y universal del derecho y las condiciones dignas del derecho a la educación. Y eso nos permite plantear todo lo que está hoy en riesgo. ¿Frente a qué? Frente a una propaganda antiderechos, de un sectarismo enorme, incluso clerical, y por supuesto con una clara decisión de estigmatización contra el movimiento sindical, contra FECODE, contra las 34 filiales, pero especialmente, aquí hay que decirlo con claridad, no hay punto medio. La decisión de ellos es suprimir el sistema educativo público, apropiarse de los recursos públicos, entregarlos a los particulares y suprimir todos los avances en materia de estatuto docente, en materia de libertad de cátedra, autonomía, democracia, etc. Y bueno, tendremos entonces el equipo de política educativa, de FECODE, de la ADE, de todas las organizaciones, de la nuestra, tendrá el reto de hacer un análisis de estos documentos junto con los EDIT y junto con la Secretaría de Asuntos Pedagógicos para
para consolidar, hacer una difusión clara de los avances y por supuesto eso va a permitir que se sepa qué es lo que hay que defender frente a lo que se ha planteado. Digamos que dejamos ahí porque es la invitación a la lectura de documentos, que no se diga que no hay documentos, que no se diga que no hay propuesta, acuerdo o no, pero tiene una construcción con rigor académico. Finalmente, ya escuché que los compañeros hablaron sobre los temas de ascenso, sobre el tema del concurso, etc. Quiero señalar que estamos también trabajando muy duro para que salga para que se emita el decreto reglamentario de la ley de las escuelas normales, para que se emita el decreto reglamentario del artículo 208 sobre institutos técnicos que los defiende con su carácter técnico, y estamos trabajando pues para lograr la mayor normatividad posible antes del 6 de agosto a las 12 de la noche. Eso sería lo que quería plantear. Viene un gran debate sobre el tema de la educación, sobre el tema de su carácter de derecho fundamental, sobre el tema de si regresamos al oscurantismo medieval o clerical, o vamos a defender lo que es una educación pública, científica, democrática y diversa como es la nación. Muchas gracias, Miguel, por esta síntesis acerca de lo que queda pendiente para los siguientes años, tomando en el Plan Nacional de Educación y los otros instrumentos que nos permitirán pues trazar las rutas a seguir en la lucha pedagógica por la defensa de lo público, de la educación pública, derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, Miguel. Agradecemos a todos. Bueno, pues, sí, Miguel, cuenta. Un abrazo y rodear a la Junta Directiva de la ADE, a sus 13 directivos, a su asamblea de delegados y delegados, que seguramente se pondrá a la altura de la circunstancia que se ha desatado ahora en Bogotá con el desmantelamiento que ya expresaba el compañero Andrés por parte de la administración distrital. Entonces estaremos muy pendientes de ello y por supuesto resaltar este pulso que hubo por parte de la Junta Directiva que expresó nuestro compañero Andrés en el informe que presentó. Un abrazo. Un abrazo. Agradecemos a todos por su sintonía. Les esperamos todos los sábados en el horario de 8:30 a 10 de la mañana. Nos acompaña Johnny Bernal, Paula Carvajal en la lengua de señas, y un saludo del director Jairo Castro Ballesteros, productor Camilo Castro, y nos veremos en un nuevo programa. Hasta luego. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.